Muy bien, jóvenes, continuando, entramos en lo que son los lugares sagrados, iglesias, templos y cementerios. Aquí vamos a hablar de los lugares sagrados desde la perspectiva cristiana, ¿ya? Desde los cristianos que Cristo fundó, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver lo que el texto nos muestra de los lugares sagrados para el cristianismo, ¿ya? Para los que somos cristianos, que pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó desde el año 0, o sea, lo que tenemos ahorita 2000 años. Aquí nos muestra la cartilla lo siguiente, dice, son lugares comúnmente conocidos como templos, montañas que permiten una comunicación con el Ser Supremo, los integrantes de ser creencias para comunicarse con lo divino. Ya ocupan lugares como un encuentro de hombres y mujeres con lo divino, la paz espiritual. Aquí vamos a entrar en esto, ¿no? Lugares sagrados. En la perspectiva cristiana, el lugar o casa de Dios, si podríamos decirlo así, es un templo, es una iglesia. Aquí entramos, aquí podemos ver por ejemplo la iglesia colonial de comarca Copacabana, provincia de Carangas, Oruro. Esta por ejemplo, esta es una iglesia muy antigua, ¿no? Aquí en Oruro. Y aquí podemos ver lo que nos plantea, ¿no? Fieles unidos por una sola fe. Ahí entramos en lo que dice la escritura, ¿no? En Efesios dice, una fe, un bautismo, una fe, un Señor, un bautismo, una sola fe. Esto es lo que hace característico al cristianismo, una sola fe, no varias fees. Puedes ir a una iglesia católica, aquí en Oruro la fe es la misma, creemos lo mismo. Te puedes ir hasta Chile, visitas una iglesia católica, hablas con los que son católicos y van a creer lo mismo. Puedes ir a China, buscas a los que se consideran católicos y van a creer lo mismo, porque es una sola fe y se reúnen en un templo, en una iglesia. Por eso es necesario que los católicos no dejemos de participar de las misas y de las actividades de la parroquia más cercana a nuestra casa, porque esa es nuestra comunidad, Entonces, el lugar de los fieles, donde se congregan, donde se juntan, donde los fieles unidos manifiestan su fe, una sola fe, no varias fees. Entonces, su misma doctrina religiosa, doctrina es conocimiento o forma de creer, entonces estamos en el conocimiento de la misma doctrina religiosa en cualquier parte del mundo. ¿Ya? En el sentido de los católicos, ya que católico significa universal, la iglesia que Cristo fundó tiene la misma fe en cualquier parte del mundo, creen de la misma manera. Puede ser que hayan algunos que no tengan la formación suficiente y puedan cometer algunos errores, incluso pueden haber personas, sacerdotes o obispos, que puedan llegar a confundirse, pero la doctrina en la enseñanza es la misma. Tal vez algunas cosas se les va a algunos, pero la doctrina y enseñanza es la misma. Ya, entonces ahí podemos ver el lugar sagrado para los católicos, donde se encuentra su Dios, especialmente de forma especial, está en el sagrario, en ese pequeño, ahí se va a ver delante del templo un lugar, una cúpula, un lugarcito donde está el cuerpo y sangre de Cristo. Ahí está presente Jesús día y noche, todos los días. Entonces, en cada templo hay un lugar así, donde está Dios. Y por eso es su casa predilecta, el lugar predilecto donde le puedes encontrar, y te puedes encontrar incluso verlo a Él, ¿no? En el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, ese lugar es sagrado. Bien lo dice el Señor en las Escrituras, ¿ve? Mi casa es casa de oración. Por eso no, en las iglesias católicas no todo el tiempo están bailando, saltando. Casi siempre es oración, meditación, estar leyendo las escrituras, escuchar la enseñanza de los sacerdotes, la explicación, las oraciones continuas en la misa, porque si ustedes van alguna vez a una misa, van a notar de que es oración tras oración, tras oración, tras oración, tras oración, tras oración, la lectura de la palabra, otra oración, otra oración, otra oración, otra oración, otra oración.
Jesús se hace manifiesto en el pan y el vino, se da de comer al pueblo para que todos tengan vida eterna al comer de él, y se sigue, o sea, en todo el proceso es oración y oración, oración. Realmente, si ustedes, a ver si es posible, voy a buscárselos el video. Hay un video que explica lo que implica la misa, tanto bíblicamente como lo que sucede, aunque no lo vemos así a simple vista, pero lo que va sucediendo en la misa en el sentido espiritual. Ya, entonces, si logro encontrar el video, se los voy a poner también para la explicación, para que conozcan. Es un video en dibujitos que explica bastante bien el sentido espiritual, bíblico, de lo que dicen las escrituras, ¿no? Nuestras oraciones, como dice el Apocalipsis, nuestras oraciones se van elevando como incienso hasta las manos de Dios, llevada por los ángeles. Entonces, ahí entran muchas cosas. Realmente, si nosotros comprendiéramos todo lo que sucede en una misa, allí en las iglesias, estaríamos gozosos de participar cada vez. Puede ser que parezca en cierta forma aburrido, pero es así, nos debe ser más lugar de oración. Así lo podría decir. Es un lugar de oración, de encuentro con Dios. Y cada misa se celebra su pasión y resurrección. Entonces entra ahí todo ese proceso. Es muy interesante. Creo que no bastaría un video cortito para explicar. A ver si se los encuentro para que ustedes lo vean, aunque en dibujitos, todo lo que pasa, ¿no? Mientras se celebra una misa. Seguimos. Los templos, ya les iba diciendo, son edificaciones construidas con el fin de vivir con el encuentro con lo divino. Esto es muy interesante, es verdad. O sea, se edifican para construir con el fin de vivir un encuentro con lo divino. Por eso es de que la mayoría de las iglesias antiguas, especialmente las más antiguas, no todas, incluso hoy en día podemos ir a un templo, todavía en Oruro son las estructuras así, buscan asemejarse para que tú entres a la iglesia y pienses en el cielo. Por eso es de que tenemos imágenes de los santos ahí, porque ellos ya están con Dios. Por eso es de que entramos y es un silencio absoluto, o hay música instrumental. Por eso es que entramos y hay luces que entran por todos lados, es muy iluminado. Por eso es de que entramos y se ve adelante el altar y la cruz de Cristo, o sea, está crucificado. Entramos y en algunas, incluso las más antiguas, la parte de adelante donde está Jesús es todo dorado, todo dorado. Es por ese sentido, porque se supone que nosotros deberíamos entrar y pensar en el cielo. ¿Ya? Pensar en el cielo, pensar en alcanzar ese lugar que los que somos cristianos añoramos, llegar al cielo. Entonces, por eso es de que las iglesias eran así, construidas de esa forma en la que vos entrabas y veías a los santos a los costados, los lugares blancos, o sea, las paredes blancas o signos de color dorado, con detalles hermosos, con querubines y ángeles. Entonces, la finalidad es de que cuando uno entre, piense en el cielo, piense en que está entrando a un momento al reino de Dios para encontrarse con Él. Por eso adelante, justo en el centro de la iglesia, en la mayoría de las iglesias en el centro está el sagrario, donde está Jesús, porque ahí está Él. No es el objeto, o sea, no es la cajita, es lo que está dentro. Jesús en las escrituras lo dice: soy pan y vino, este es mi cuerpo, este es mi sangre, dice, ¿no? Jesús está ahí, aunque no lo podamos ver así en forma física, aunque algunas personas sí lo han visto de forma física en ese pequeño pedazo de pan. Han habido milagros donde esos pequeños pedazos de pan y vino se han vuelto sangre y carne, pero muchos no lo vemos más que en forma de pan y vino. Entonces, eso no significa que no está ahí, solamente que nuestra mirada humana no lo comprende, pero nuestro corazón lo sabe, y eso es lo que espiritualmente hablando está. O sea, realmente Él está ahí en ese pequeño pedazo de pan y vino. Y por eso toda la estructura de la iglesia está en función a eso, a que nosotros entramos, como les dice,
vivir un encuentro con lo divino, encontrarse con Dios. Y en la casa de Dios está María. Si ustedes ven en las escrituras, cuando los Reyes Magos llegan a donde Jesús, María está cuidando de Jesús, está acompañándolo, está José. Entonces ahí podemos ver, ¿no? En la casa de Dios está su madre. Entonces ahí siempre van a ver, en una iglesia casi siempre va a estar una imagen de María, aunque una imagen chiquita, porque en su casa siempre van a estar sus fieles. Los apóstoles, los santos van a estar ahí, y por eso se colocan imágenes en recuerdo de que los santos están ya en el cielo, ¿no? Entonces cuando uno entra a una iglesia, está yendo a encontrarse con lo divino, ¿ya? No digo que los santos sean dioses, eso sería un error. Tampoco la iglesia enseña eso, ¿ya? Pero vamos a aclarar eso. Por ser un lugar sagrado, dice, para el católico es un lugar sagrado. Si alguien quisiera ofender o destruir alguna zona de su lugar, está cometiendo sacrilegio para el católico. Es una ofensa grave, es un pecado grave. Entonces, por eso cuidan de esos lugares. Hoy en día, si ustedes se fijan, hay grupos que atacan iglesias. ¿Por qué atacan iglesias? Porque el demonio sabe a quién atacar. Si ustedes se fijan, no atacan iglesias de hermanos protestantes, no van a los adventistas a atacar, no atacan a los testigos de Jehová, no atacan a los pentecostales o a los mormones, no, atacan siempre a la iglesia católica, a sus templos. ¿Por qué? Porque esos son lugares sagrados, son lugares donde realmente adentro está Dios presente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También esos lugares donde se recibe las gracias de Dios. Aquí nos lo dice, los sacramentos. Los sacramentos. En los templos se reciben los sacramentos. La reconciliación. Ya hemos hablado de eso años antes. La reconciliación. Las ceremonias de matrimonios, sacramento de Eucaristía, comunión. Sería la confirmación, el matrimonio, orden sacerdotal. La misma confesión, la reconciliación, como nos dice aquí, la unción de los enfermos, si la persona está enfermita y puede acercarse al templo para que el Padre le unja con óleo para que se sane, también hay. Entonces, en los lugares, en los templos se celebran estos sacramentos y Dios provee gracia. Dios provee gracia para el bienestar de sus hijos. Entonces, son ceremonias, ¿no?, que se realizan, ritualidades, donde Dios obra para bien de sus hijos. Ya, hay que tener claro esto. Dios se sirve de los sacerdotes, de los hombres de Dios, de los sacerdotes, para hacer su obra. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos de la reconciliación. Jesús lo dice: vayan y bauticen. También les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes perdonen, se les serán perdonados. A los que ustedes retengan, se les serán retenidos. Fíjense este elemento. Fíjense bien este elemento, porque esto se cumple en ese elemento. Jesús podía haber dicho: ya, si se arrepienten, listo, ya están perdonados. Pero Jesús les dice a sus discípulos, les pide que esos hombres hagan esa labor. Entonces Dios les da esa labor a esos discípulos, que luego hoy en día ya los conocemos como obispos, ¿no? Los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Entonces ellos siguen haciendo esto, y la facultad de los sacerdotes, que también ellos tienen esa gracia que Dios les concede para que el perdón, los sacramentos sean recibidos para la salvación del pueblo por medio de Dios, usando a los sacerdotes. Los sacerdotes son instrumentos de Dios. Fuera de lo que puedan hacer bien o mal, ellos son instrumentos de Dios para la salvación de las almas. Y justamente los templos son donde ellos se encargan de cuidar y servir a Dios. Las capillas, ¿ya? Ese es el grado. Está el templo, la capilla es un lugar más pequeñito. Es un lugar pequeñito donde se hace determinados ritualidades de orden religioso. Son pequeños templos, como lo dice aquí. Son pequeños templos. ¿Ya? Son pequeños templos. Por lo general son en comunidades rurales. Ya en las provincias vamos a encontrar las pequeñas capillas
capillas de oración, capillas para que cuando digamos el Padre llegue en cierto momento, entonces ahí se celebre una misa, ahí se celebre algún matrimonio, un bautismo. Entonces, para eso están las capillas también, ¿no? Si el sacerdote llega. Estas capillas hoy en día también pueden ser dirigidas por miembros de la comunidad, catequistas, lectores de la palabra, donde se va enseñando la doctrina de la Iglesia Católica, la fe de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia. ¿Para qué? Para que los fieles conozcan mejor a Dios, conozcan mejor la palabra de Dios. Y si no hay sacerdote, los fieles laicos, hasta que vuelva el sacerdote o hasta que llegue el sacerdote, puedan seguir sirviendo a Dios para construir y edificar la Iglesia de Dios hasta que pueda estar otro sacerdote de regreso. En las comunidades rurales a veces el padrecito se va un tiempo, va a otra comunidad, luego a otra comunidad. Entonces, en las pequeñas capillas tienen esa finalidad de los templitos, los templos pequeños, ¿ya? Estas se encuentran también en zonas urbanas, según la organización. Sí, en Oruro, por ejemplo, podemos ver eso. Algunas capillas, que son extensiones de algunas iglesias, son para oración, igual para celebración de misa, en determinadas circunstancias. Según la cantidad de fieles que vaya creciendo, estas capillas pueden volverse templos, ya dependiendo del proceso de crecimiento también de la comunidad. Las grutas son pequeñas construcciones hechas de piedra, ya de índole espiritual, porque ahí pueden suceder algunas ocasiones, son lugares sagrados en el sentido de milagros, incluso se encuentran en lugares lejanos que tienen como objetivo inculcar la esperanza. Ya aquí podemos ver diferentes elementos, lugares pequeñitos donde vos vas y tienen un carácter de encontrarte, digamos, con algo espiritual. Hay en algunas comunidades pequeños lugaritos, ni siquiera son templos, son pequeños lugares donde hay alguna imagen o algo para ponerle velitas o algún suceso, ¿no? de algún tipo de milagro que sucedió o algo sobrenatural que pasó, que la iglesia lo reconoce o que lo vincula para que vayamos a orar ahí, a alejarnos del mundo y acercarnos a Dios, ¿no? Esas son lo que son las grutas. Hay grutas en el mundo de diferente índole. Hay una gruta en otra parte del mundo donde sale agua. Ya es una gruta especial, donde sucedió un milagro mariano. María, no recuerdo bien la historia, pero María aparece y al vidente o a la persona con quien se encuentra le dice que de esa agua quienes tomaran iban a recibir milagros. Entonces, en esta gruta sí empieza a brotar de una piedra agua, y sucede de que muchas veces las personas que iban allá y recibían esa agua, o tomaban un poco de esa agua o tocaban esa agua, sanaban. Entonces hay lugares así en el mundo, y en nuestro país también, en nuestras comunidades también podemos encontrar estas grutas, digamos, pequeñitas, donde también uno va a rezar, orar, y hay signo de esperanza, digamos, como nos dice aquí, ¿no? Nos inculca la esperanza de que pueden llegar a suceder, si así Dios lo quiere, algún suceso milagroso, ya de sanaciones especialmente. Luego tenemos lo que son los cementerios. Los cementerios, creo que todos conocemos los cementerios. Son lugares, así como en la perspectiva de la cultura andina hablábamos de lo que eran estos objetos de aquí, las chuipas. Para los cristianos está el cementerio, ¿no? El cementerio es parte de la creencia espiritual también del cristianismo, aunque la perspectiva del cementerio ha ido variando en los siglos, ¿no? Y dependiendo mucho en las culturas también, porque en algunos lugares, especialmente antes, en las iglesias había una pequeña parte donde se enterraba a los fieles, ya, donde se enterraba, eran pequeños, podríamos decir cementerios, si se podría decir así, no recuerdo ahorita exactamente el término, donde se enterraban a los fieles cristianos,
¿ya? Entonces, si un miembro de la comunidad de los cristianos moría, se le enterraba en cercanías del templo. Ya hoy en día, como los templos están en un lugar y hay casas y todo eso, y los templos no son tan grandes, muchas veces los templos se entierran, o sea, los fieles se entierran en los cementerios. Hay un proceso. Hoy en día los cementerios donde más se entierra la gente muerta, no se entierra la gente y se hacen respectivas oraciones por el bienestar de esa alma. Ya, entonces hay diferentes. Y en las comunidades también existen. En las culturas también no todo ha sido como veíamos allá arriba, digamos, en esos lugares. Entonces, los cementerios han existido y son lugares también de mucho respeto y cuidado, porque nos encontramos con lo que es la vida y la muerte. Ya el fin de la vida terrenal y la entrada a la vida espiritual. ¿Ya? Entonces, aquí nos encontramos con ese elemento. Dejaron la vida terrenal, su cuerpo, como dice la escritura, ¿ve? El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, el alma vuelve a Dios. Entonces, aquí entendemos eso, un descanso para el cuerpo. Si nos ponemos a pensar en los tiempos de Jesús, habían los sepulcros, ¿ve? Un sepulcro donde metían el cuerpo y cesaban. Lo mismo pasa con nuestros cementerios. Entonces, ahí enterran a nuestros muertos. Esos lugares siempre han sido de carácter de respeto, espiritualmente sagrado. Más que todo, en el sentido espiritual, mucho cuidado y respeto a los difuntos. En todas las culturas existe esto. ¿Ya? En todas las culturas. Y eso es por algún patrón de comprensión de lo espiritual. Hoy en día hay quienes dicen, no, pero los muertos han muertos. Pero entonces, bótelo donde sea, pues. No funciona así, ¿eh? Los muertos deben tener un lugar de descanso. Su cuerpo debe estar enterrado. Debe ser así un lugar sagrado como los cementerios, donde las almas puedan esperar o encontrarse ir hacia Dios y su cuerpo pueda descansar. Ahí podemos entrar ya en el concepto del estado del alma. En los primeros cursos con ustedes hemos tocado ver los estados del alma. Cuando hablamos del infierno, cielo y purgatorio, que son estados, no son lugares, porque ya no hay un lugar físico en el sentido de que el alma no es de carácter físico sino espiritual, y por ende espiritualmente hablando el infierno, cielo y purgatorio no están sujetos a un lugar que nosotros podamos percibir materialmente. Entonces ese hecho hace que los espíritus, al estar en el estado en el que se encuentran y según la voluntad de Dios, puedan a veces incluso hacer lo que muchas veces nos topamos, ¿no? Con manifestaciones sobrenaturales. Y ahí entra también el juego del engaño del demonio, incluso de si lo que estamos viendo realmente está vinculado a nuestro familiar o puede llegar a ser una manifestación de un espíritu demoníaco. Ya, pero eso ya es campo mucho más profundo, digamos, en el sentido de lo sobrenatural. Enfocándonos en lo que se refiere al cementerio, son lugares donde se encuentra la vida y la muerte, donde uno recuerda y tiene presente que nuestros seres queridos ya han partido de este mundo al encuentro de Dios. Como nos dicen los textos, incluso en nuestras culturas es un lugar sagrado en los Andes. ¿Ya? Otras prácticas en este sentido, ritualidades. Ahí entramos a comprender lo que son los ritos de Todos Santos, ya de Todos Santos o los difuntos, donde hay un contraste muy interesante, ya que esta ritualidad que practicamos aquí en Bolivia tiene una mezcla de las tradiciones andinas con las tradiciones cristianas. Para la cultura andina también en esas fechas había una vinculación con lo divino, no con lo espiritual, ya con sus antepasados. Eran tiempos de ofrendas, de hacer esas cositas, digamos. Entra también en juego lo que se hace, ¿no? Las masitas y todo en recuerdo de los que han partido. Mucho de esto se ha ido confundiendo, ¿ya? En el sentido de forma de creencia.
Por ejemplo, para los cristianos realmente ese día, de Todos Santos, si bien se hacen las ofrendas y todo desde acuerdo, digamos, en de los espíritus que ya fueron de nuestros difuntos, esa idea de que los espíritus coman de lo material no coincide, ya no es consistente. Sí podemos decir que se recuerda y que se ofrece esas comidas para que la gente rece por sus almas, ya rece por las almas de aquellos quienes han partido, para que si tienen alguna falta todavía, algún pecado que no haya sido perdonado, en la oración y petición por los ruegos de las personas que están visitando las casas, Dios tenga misericordia y ya les permite entrar al cielo. Ya eso en el caso de la persona purgante. Deben recordar que en la escritura también nos dice hacer oraciones y súplicas, y Jesús lo dice, hay pecados que no son perdonados ni en esta vida ni en la otra, pero hay pecados que sí son perdonados. Entonces ahí entra la oración de los fieles. Tendremos que entender bien la perspectiva de la escritura ahí para entender por qué se hace. Ya no estamos en sí yendo en contra de la escritura en ese sentido, porque si nosotros leemos la segunda de Samuel o la carta de Samuel, las cartas de Samuel, podemos ver de que incluso los judíos hacían ese tipo de práctica por sus difuntos, hacer oraciones, ofrendas para que Dios perdone a esas almas si cometían alguna falta. Entonces, de la misma manera los cristianos también han mantenido eso. Jesús también nos habla de que hagamos constante oración y súplica. Los apóstoles también lo sugerían, ¿no? Oren por sus hermanos. Y si nosotros sabemos que hay hermanos que aún no tenían pecados cuando han muerto, entonces nosotros oramos por ellos. Y ya Dios dirá si en su misericordia les absuelve prontamente o que tiene planeado para ellos. Entonces eso ya no nos corresponde a nosotros decir, digamos, ¿ya? Pero es la práctica que hacemos y que se ha hecho desde los orígenes. Desde los orígenes del cristianismo siempre se ha orado por los difuntos. Y en Todos Santos, esta práctica se hace más evidente. En las comunidades era común esto, o sea, se daba pancitos, se daba masitas por la oración de los difuntos. Por eso incluso si ustedes escuchan en las comunidades, se sabía rezar en quechua, en aymara, las oraciones, los coritos, por las almas de esos difuntos, para que esas almas encuentren la gracia del Señor. Esa era la práctica. Hoy en día se está buscando eliminar eso, e incluso hay quienes quieren engañar a la gente diciéndoles que no hay que rezar por los difuntos. ¿Por qué? Porque a quien le conviene o a quien le agrada, lo voy a poner así. Si orando o rezando por esos difuntos pueden llegar al cielo, pueden alcanzar el perdón de Dios, ¿a quién le conviene que la gente no rece por los difuntos? ¿A quién no le conviene? ¿Al demonio o a Dios? ¿A quién le alegraría que esos difuntos sigan sufriendo o se queden en donde están sufriendo? Porque nadie reza por ellos. ¿A Dios o al demonio? Esa pregunta se las hago a ustedes para que se pongan a pensar. ¿Por qué será que hay gente que me dice que no debería rezar por mis difuntos? Pregúntense, ¿a quién le conviene que esa alma no llegue al cielo o no alcance el perdón de Dios si rezando puedes ayudarle a que alcance el perdón de Dios? ¿A quién no le conviene? ¿A Dios o al demonio? Si encuentran la respuesta a eso, van a saber si les están engañando cuando les dicen que no hay que rezar por los difuntos. Seguimos. Ya vamos a entrar ahorita en los siguientes conceptos. Atentos.